Amada comunidad, hoy no abrimos solo un sermón antiguo, abrimos una puerta silenciosa, de madera gastada, que conduce a una habitación llena de polvo santo, páginas subrayadas y lámparas encendidas en la madrugada. Entramos en la biblioteca de Charles Spurgeon, no para admirar estantes, sino para comprender cómo se forma un alma que no se quiebra cuando llega la prueba. Spurgeon no nació fuerte, fue forjado. Y fue forjado, en gran parte, entre libros que no lo alejaron de Dios, sino que lo arrodillaron delante de él. Spurgeon solía decir que el predicador que no lee pronto deja de pensar, y el que deja de pensar pronto deja de arder. Pero también advertía que leer sin devoción produce cabezas grandes y corazones pequeños. Por eso, cuando hablaba del predicador y su biblioteca, no lo hacía como un académico orgulloso, sino como un pastor que había encontrado en los libros fieles compañeros de rodillas dobladas. Para él, la biblioteca no era un trofeo, sino un taller, no era un refugio de ideas, sino un campo de entrenamiento espiritual. En su mensaje sobre el predicador y su biblioteca, Spurgeon deja algo claro desde el principio: el libro supremo es la Biblia. Todo lo demás es ayuda, jamás reemplazo. Él confesaba que prefería perder todos sus libros antes que perder su Biblia, porque sabía que una fe sustentada en opiniones humanas, por brillantes que sean, se derrumba cuando llega el sufrimiento real. La Escritura, en cambio, había sido para él un ancla en noches de depresión profunda, cuando el púlpito seguía lleno pero el corazón estaba agotado. Spurgeon leía a los puritanos no por moda, sino porque en ellos encontraba hombres que habían sufrido, llorado, dudado y aún así perseverado. Decía que leer a John Owen o a Richard Pasteur era como caminar con gigantes que conocían bien la batalla contra el pecado. No eran escritores suaves, eran cirujanos del alma. Y Spurgeon necesitaba eso, porque sabía que un predicador que no se examina termina predicando para otros lo que nunca aplicó a sí mismo. Pero no se quedaba solo en el estudio. Spurgeon insistía en que la biblioteca debe empujar al púlpito, no reemplazarlo. El predicador que se esconde entre libros para evitar a las personas ha entendido mal su llamado. Para él, los libros eran leña, pero el fuego lo encendía el Espíritu Santo cuando la palabra era proclamada con fe. En el sermón donde clama alimenta mi fe, Spurgeon abre su corazón de manera aún más íntima. Aquí no habla como maestro, sino como hombre necesitado. Reconoce que la fe no se mantiene viva por recuerdos de conversiones pasadas, ni por experiencias antiguas, sino por alimento constante. Y ese alimento, decía, viene por la palabra, pero también por la lectura de hombres que entendieron profundamente esa palabra. Spurgeon confesaba que había días en los que la fe parecía débil, no porque Dios hubiera cambiado, sino porque él había descuidado su nutrición espiritual. Y advertía a la Iglesia que una fe no alimentada se vuelve frágil, impresionable, fácilmente sacudida por modas doctrinales o por el sufrimiento inesperado. Por eso amaba a los antiguos, porque no escribían para entretener, sino para sostener al alma cuando todo lo demás se tambalea. Para Spurgeon, leer era un acto espiritual. No leía para impresionar, sino para permanecer. Y animaba a los creyentes a no tener miedo de los libros profundos, siempre que fueran leídos con humildad y oración. Decía que una fe superficial produce cristianos frágiles, pero una fe alimentada con doctrina sólida produce creyentes que pueden permanecer firmes cuando llegan los años difíciles. En este punto, Spurgeon tocaba una verdad incómoda: muchos quieren una fe fuerte sin disciplina espiritual. Quieren resistencia sin entrenamiento, fruto sin raíz. Pero la fe verdadera se cultiva. Se riega. Se cuida. Y los libros piadosos, cuando se leen con la Biblia abierta y el corazón rendido, se convierten en herramientas de Dios para fortalecer al creyente. Y entonces llegamos al tercer pilar, la palabra de Dios, nuestro tesoro. Aquí Spurgeon coloca todo en su lugar. Después de hablar de bibliotecas, autores y lecturas, vuelve al centro absoluto. La Biblia no es un libro más en el estante, es la voz viva de Dios. Spurgeon afirmaba que los mejores libros solo son buenos en la medida en que nos conducen de vuelta a la Escritura.
Decía que había aprendido más de la Biblia leyendo a los puritanos, pero también había aprendido a discernir a los puritanos leyendo la Biblia. La palabra juzga a todos los libros, nunca al revés. Y advertía con firmeza que una iglesia que reemplaza la escritura por opiniones, por muy antiguas o respetables que sean, se encamina hacia la ruina espiritual. Spurgeon hablaba de la Biblia como su tesoro porque en ella encontró consuelo cuando la crítica lo atacó, claridad cuando la confusión lo rodeó, y esperanza cuando su propia alma parecía oscura. No predicaba un cristianismo sustentado en intelecto humano, sino en revelación divina. Y por eso su fe no se quebró cuando vinieron las tormentas. Querida comunidad, al mirar la biblioteca de Spurgeon no estamos siendo invitados a coleccionar libros, sino a formar convicciones. No a admirar autores, sino a amar la verdad. No a llenar estantes, sino a profundizar raíces. La fe inquebrantable no nace de emociones intensas, sino de una mente renovada y un corazón rendido a la palabra de Dios. En este tiempo donde todo es rápido, superficial y ruidoso, Spurgeon nos recuerda que Dios sigue formando hombres y mujeres en el silencio, en la lectura devota, en la meditación profunda, en la escritura abierta. Y que una fe bien alimentada puede atravesar cualquier daño, cualquier prueba y cualquier oscuridad.